Apreciados hermanos, creo que todos estamos bien familiarizados con aquella escena tan dulce que se registra en el capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Y con aquellas palabras que le dijo David a Mefiboset, hijo de su gran amigo el príncipe Jonatán. Aquellas palabras que se sintetizan así. Y le dijo David: no tengas temor, porque tú comerás siempre a mi mesa. Seguramente Mefiboset no podía creer que el rey, a quien su abuelo, el rey Saúl, había hecho tanto daño, ahora lo invite a vivir a su lado y a comer todos los días y siempre de por vida en la mesa con el mismo rey. Esta escena nos traslada a una más superior, más dulce y más infinita, de que nosotros los pecadores, si Mefiboset era inválido, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nos resucitó para sentarnos en lugares celestiales con Cristo. Nos resucitó, nos perdonó, nos atrajo con cuerdas de amor, para que un día compartamos la casa del Padre por la eternidad. Pero yo he tomado este texto para abrir el pensamiento, para que podamos decir al final de esta explicación que vamos a dar hoy, podamos decir como el Señor le había dicho al ex endemoniado gadareno en Marcos capítulo 5, el versículo 19. Le dijo, porque el ex endemoniado, al ser sanado, al verse tan limpio, tan cuerdo, empezó a querer subir a la barca para irse con el Señor, ya que la gente le pidió que se vaya del lugar. Y el Señor le dijo: no, tú no vas conmigo, más bien vete a tu casa, a los tuyos. ¿Y qué más le dijo? Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y nosotros, queridos hermanos, después de hacer un repaso y revisión a nuestra pasada manera de vivir, podemos gritarle al mundo cuán grandes cosas el Señor ha hecho conmigo. Ahora bien, estudiando el Evangelio de Lucas, yo he encontrado en este Evangelio de Lucas que el Señor aparece 8 veces sentado a la mesa en varias circunstancias. Circunstancias, por supuesto, que se constituyen estas veces que estuvo sentado a la mesa en una fiesta para todos los presentes donde él estuvo sentado a la mesa. Y por supuesto, con lecciones para nosotros. Ahora, puede ser que yo no he contado bien. Esto va a abrirles el apetito, hermanos, a leer el Evangelio de Lucas. Yo he contado 8 veces al Señor sentado a la mesa. Si alguno de ustedes, después de escuchar este mensaje, empieza a estudiar el Evangelio de Lucas y se da cuenta que yo he omitido a 1 o 2 veces más al Señor en la mesa, hágamelo saber, por favor. Será para mí una bendición que otros me ayuden a comprender mejor la palabra de Dios. La primera vez que he encontrado al Señor sentado a la mesa en este Evangelio es en el capítulo 5, el versículo 29. Allí leemos: y Leví, o sea, Mateo, el cobrador de impuestos, a quien el Señor le había dicho una sola palabra, ahí sentado en su mesa, en los bancos donde cobraba los impuestos,
le dijo, sígueme. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Así dice el capítulo 5, versículo 29 de Lucas. ¿Qué vemos acá? Una fiesta de gracia en la casa de Leví, de Mateo el cobrador de impuestos. ¿Hubo oposición? Sí. Los mismos escribas y los fariseos empezaron a murmurar, porque también habían ido los discípulos. ¿Por qué ustedes participan allí con los publicanos y pecadores? Entonces, esta vez, el Señor sentado en esa casa, a la mesa, mostró que esta era una fiesta de gracia, demostrando así su compasión para los pecadores. Ahora nosotros que somos salvos, que leemos la palabra de Dios, damos gracias al Señor por su gracia eterna, esa gracia que nos trajo salvación, esa gracia que previamente nos eligió, porque esa gracia es eterna, para hacernos herederos de la vida eterna. Hermanos, debería ser una fiesta de gracia toda vez que nosotros sabemos quiénes éramos y de dónde el Señor nos sacó para ponernos en la lista y en la familia de sus redimidos. La segunda vez que encontramos en este evangelio al Señor en la mesa sentado es en el capítulo 7, en el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Aquí encontramos al Señor otra vez sentado a la mesa, pero aquí hay otra fiesta distinta. Es una fiesta de contrastes. ¿Por qué una fiesta de contrastes? Porque en la casa de Simón el fariseo, un hombre muy religioso, pero era muy diferente a la mujer pecadora que, sin ser invitada y de manera furtiva, entró a la casa y se sentó a los pies del Señor, llorando. Dice el relato bíblico que estaba llorando a los pies del Señor. Comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los secaba, los enjugaba con sus cabellos y besaba los pies del Señor y tenía un perfume y ungía los pies del Señor con el perfume. Por eso, esta vez el Señor sentado a la mesa en casa del fariseo, esta fiesta fue una fiesta de contraste. ¿Por qué? Porque el dueño de casa, el fariseo, no recibe bendición, pero ella sí. Ella sí. Muchas veces he pensado, hermano, cuando nosotros vamos a la reunión, ¿recibimos bendición en la reunión? ¿O para muchos es costumbre ir a la reunión, ir al culto, para que los hermanos no les reclamen, para que lo vean, para que sepan que va a las reuniones? Hermanos, tenemos que ir allí y recibir bendición en una postura como esta mujer que salió bendecida de la casa del fariseo. La tercera vez que se encuentra al Señor en la mesa es en el capítulo 10, el versículo 38. Allí está el Señor. Y leemos esto en Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Allí tenemos una fiesta de amor. Una fiesta de amor donde el Señor da enseñanza valiosa, señalando a su palabra como la buena parte
en el versículo 42. Porque María se sentó a los pies del Señor para escucharle. Qué linda postura, qué posición que deberíamos frecuentar a los pies del Señor, donde se aprende y donde para nosotros su palabra es la buena parte. Vamos a la reunión, hermana, hermano. Vamos, no para encontrarnos o porque tengo que decirle algo al hermano y es el lugar donde lo voy a encontrar. No, vamos porque allí está para escucharse la buena parte, su palabra que nos hace tanto bien. La cuarta vez que encontramos al Señor es en el capítulo 11, el versículo 37. Dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Aquí tenemos al Señor en la casa de nuevo de un fariseo, sentado a la mesa. Pero aquí tenemos una fiesta de reprensión. Vimos primero una fiesta de gracia, luego una fiesta de contrastes, luego una fiesta de amor. Y acá tenemos una fiesta de reprensión. Porque el que le invitó se extrañó que el Señor no se lave las manos antes de comer, como era costumbre y obligación entre los fariseos. Y el Señor allí tiene que reprender. Qué bueno que está escrito esto. Cuando algo está mal, callamos, no queremos reprender. Pero aquí el Señor convirtió la visita, esa fiesta, en una fiesta de reprensión. Cuando el Señor tuvo que pronunciar condenación contra dos cosas. Contra el extremismo de lavarse las manos antes de comer y el externalismo de los fariseos. El Señor les hizo notar que ellos cuidaban la parte de afuera, la parte externa. Llegaban al extremismo en eso, pero no cuidaban lo importante. Y les da comparaciones bien metafóricas acá. Les dice: ustedes dan el diezmo de la menta. ¿Qué vale esa hortaliza? Dan el diezmo de la ruda, dan el diezmo del tomate, pero se olvidan y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin descuidar lo otro también. Sepamos reprender, aprendamos a convertir cada reunión, amados hermanos, cada reunión que nos llevamos a cabo en nuestro salón, que sea una fiesta de reprensión, que sea pero una fiesta. No es cuestión de dar palo y palo, reprender y reprender sin medir las consecuencias medianas de momento o de largo plazo. No, que sea una fiesta, que sepamos reprender con la capacidad de las Escrituras. La quinta vez, en el capítulo 14 de este mismo Evangelio, en el versículo 1, dice: aconteció que era un día de reposo, un día sábado, que los judíos no trabajan, no hacen nada, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, los fariseos le acechaban. Una fiesta de prueba, en la que el Señor demuestra que siempre es lícito hacer el bien a nuestros semejantes. ¿Está entendiendo, hermana? Siempre es lícito hacer el bien a nuestros semejantes. Y que la salud está por encima de los días o festividades. Ellos respetaban que no hay que hacer nada el sábado y condenaron al Señor por haber curado a un hombre hidrópico. ¿Qué es esto? Un hombre que sufría la enfermedad de la hidropesía, es decir,
en alguna parte del cuerpo se acumulaba de manera anormal mucho suero. Eso hemos visto en algunos niños, esa enfermedad, y tienen que someterlos a cirugía y tratamiento. Pero el Señor lo curó. Bendito Señor. Aún la comida para él no era tan importante como hacer las obras que Dios su Padre le había encomendado. Y la sexta vez que encontramos al Señor sentado a la mesa es en el capítulo 19, versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Date prisa, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí encontramos al Señor otra vez en un hogar, en la mesa, en una fiesta de salvación, celebrando Zaqueo el día de su conversión y su nueva vida. Y qué testimonio maravilloso que dio Zaqueo aquel día, delante del Señor y delante de los que murmuraban: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Sí, nuestra nueva vida tiene que restañar heridas viejas y cuesta. Tengo en mis manos el testimonio de un paraguayo que se convirtió en San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta. Este hombre, en su vida de incrédulo, era un borracho. Pegó a un comisario, le bajó la dentadura, partió la mandíbula inferior a un gendarme, el maxilar inferior. Cuando se convirtió tuvo que ir y buscarlo. El otro se puso en guardia y le dijo: amigo, perdóneme, yo le hice daño, y le confesó: ahora soy de Cristo. Aquí está Zaqueo, celebrando la fiesta de ese día de su salvación, celebrando su nueva vida. En el capítulo 22 está la séptima vez que el Señor aparece sentado a la mesa. Capítulo 22, el versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ya todos saben dónde fue esto, en el aposento alto, y el Señor se sentó primero para celebrar la Pascua judía y comer con ellos su última Pascua de la costumbre ordenada por Moisés, por Dios a Moisés. Y allí mismo instituiría nuestra llamada por una sola vez en 1 Corintios 11, llamada la Cena del Señor. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿Qué lecciones se desprenden de acá? La puntualidad del Señor, la fiesta de comunión con los suyos. Condesciende con ellos comer la Pascua, pero era muy acostumbrado a la puntualidad, lección que nunca debemos olvidar. Aquí tenemos una fiesta de comunión, y la última vez que yo he encontrado es en el capítulo 24 de este mismo Evangelio, versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Aquí tenemos una fiesta de revelación, cuando el Señor se dio a conocer a dos creyentes, a quienes acompañó en el trayecto, uniéndose a ellos en medio camino entre Jerusalén y Emaús. Y allí se dio a conocer al romper el pan. Se reveló a lo suyo. Cada vez que vamos a una reunión, cada vez que participamos de la cena del Señor, debemos tener una nueva revelación de su digna y gloriosa persona. ¿Saben, hermanos? Muy pronto
todos nosotros, los que somos de Cristo, estaremos sentados con Él en los lugares celestiales, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 6. Que el Señor bendiga su palabra.